Ingresamos en Vía X el mostrador y vamos a saludar inmediatamente a nuestra próxima invitada. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, ex ministra de Salud. Está junto a nosotros esta noche Elia Molina, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Hola, un gusto para mí estar aquí, de los pocos programas en vivo que he estado últimamente. Sí, pues por eso mismo lo decía, además, presencial en esta oportunidad. Sí, pero estoy muy contenta y un gusto verlos de nuevo después de tanto tiempo. Muchas gracias, Elia. Queremos comenzar contigo hablando respecto a la gestión de la pandemia y por lo mismo revisamos el siguiente titular del mostrador. Por supuesto, ahí está. Señor director, vamos con este titular que dice lo siguiente: Colegio Médico prende luz amarilla sobre estado de la pandemia. El rebrote viene de todas maneras, tarde o temprano debería llegar a Santiago. ¿Qué visión sostienes tú, Elia, respecto a lo que está pasando, lo que ha sido la gestión, pero sobre todo poniendo alerta en lo que menciona el Colegio Médico de que el rebrote sí o sí va a ser una realidad para las próximas semanas? Bueno, mira, lo primero es decir que nosotros estamos frente a una catástrofe sanitaria muy grande que se ha sumado a una catástrofe como consecuencia económica y social también. Es una pandemia donde sabemos poco, hay mucho más incertidumbres que certezas. Como vamos atrasados con respecto a Europa y Asia, hemos podido ver lo que pasa en otros lugares, sí, pero no necesariamente ha pasado lo mismo acá en todos los aspectos. Entonces, si uno habla de probabilidades, yo creo que sí es probable que en la medida que nosotros nos relajemos en términos de las medidas básicas de cuidado, aunque estemos sin cuarentena, sí, tenemos que hacer cuenta que estamos en cuarentena y que salimos a las cosas más importantes, y para eso tenemos que mantener distancia física, lavado de manos, uso de mascarilla, y evitar todo tipo de aglomeraciones donde haya mucha gente, en lugares cerrados sobre todo. Siempre el aire libre es un poco más sano para la transmisión del virus, pero es un virus que ni siquiera se sabe todavía si puede infectarte 2 veces, claro, cuánto tiempo de inmunidad te deja después que te enfermas, si todos somos sensibles o hay personas que por alguna naturaleza es inmune. Hay que tomar en cuenta de que el 50% más o menos de los contagiados con coronavirus tienen síntomas solo la mitad, y la otra mitad no tiene síntomas, 50 y 50 más o menos. Eso significa que circula por todas partes una población importante de contagiados que son capaces de contagiar, pero que no se autocalifican de contagiados porque no lo saben, porque no tienen síntomas. Claro. Entonces, tiene todas esas cosas que son súper complejas y que exigen un protocolo de actuación muy rígido y muy perseverante. Por ejemplo, pero Elia, Vietnam. Por ejemplo, Vietnam no ha tenido rebrote, ningún rebrote. Mira. ¿Y qué es lo que hace Vietnam? Vietnam se preocupa de que por cada PCR positivo, por cada enfermo diagnosticado positivo, testean como mínimo 15 contactos. O sea, la trazabilidad que tanto dice el Colegio Médico que no se realiza de forma adecuada en nuestro país. 15 contactos mínimo, esos llegan a 20, a 25, pero mínimo 15 los aíslan, entonces tienen totalmente contenido el crecimiento de la epidemia. No ha desaparecido, porque mientras no haya vacuna, no va a desaparecer. Entonces, Elia, el hacer trazabilidad como esa a cuarentenas totales, como pide el Colegio Médico, claro, de Italia, ¿no? Claro, o sea, en el fondo lo que está ahora en discusión es si es que es más eficiente hacer una buena trazabilidad, como podría ser el caso de Vietnam, o lo que está ocurriendo en Italia, donde se solicita que hagan cuarentenas totales nuevamente y cerrar directamente, por ejemplo, las fronteras. Es que ninguna cosa reemplaza a la otra. Cuando hay un aumento inusitado de casos, es necesario la cuarentena, porque si no se producen tantos casos al mismo tiempo que colapsa todo el sistema de salud y empieza a morir más gente porque no tiene acceso a camas críticas, a ventiladores mecánicos. Entonces, usted tiene que, la política de testeo, trazabilidad y aislamiento siempre hay que hacerla. Pero frente a un aumento alto de casos, el aislamiento físico
generalizado hace que baje la curva. En el fondo se aplana un poco la curva y van llegando al hospital un número que es manejable por la capacidad del sistema de salud. Si no, se hace inmanejable. Y esa es la razón fundamental por la cual es necesario hacer cuarentena. ¿Cómo lo está haciendo el colegio, a su entender, cómo lo está haciendo el Ministerio de Salud hoy día? ¿En Chile? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, hay que decir que los primeros meses de la pandemia, que de alguna manera son consecuencia de lo que está pasando ahora, fueron muy mal manejados desde el punto de vista de la prevención. Muy bien hecha la pega en términos de tener más camas críticas, en términos de tener respiradores. Creo que esa pega estuvo bien hecha. Sí. Creo que se logró aumentar casi al triple el número de camas críticas. No hemos tenido, a pesar de que ha habido que trasladar de regiones, pero no había un colapso absoluto de las camas. Sí. Y eso es muy terrible, porque cuando hay colapso, el médico tiene que elegir a quién salva. Tiene 3 personas que requieren respirador y tiene un respirador. Y tiene que elegir a quién salva. Entonces ahí viene como la selección así tipo hitleriana, el más joven, el mejor dotado, no, claro. Salva a la mujer, salva al hombre, es súper complicado. Entonces eso lo hizo bien el Ministerio, pero ninguna pandemia de esta naturaleza y de ningún tipo se puede controlar solo desde el hospital. Lo que uno tiene que tratar es de evitar que llegue gente al hospital. Claro. Para eso no hay demasiadas cosas, es lo que ustedes conocen, aislar a la población en una cuarentena y hacer un muy buen sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento de los contactos. No basta con aislar a los contactos de los que van a consultar al hospital y que salen positivos. Hay que ir a la comunidad a buscar, porque como le decía yo, el 50% no tiene síntomas. No, claro. Por lo tanto, lo que se hizo en Chile fue hacerlo todo desde el hospital. Paciente que iba a consultar, se le hacía la PCR, se buscaban los contactos, pero no se hizo el trabajo que hay que hacer en el territorio, trabajar con las comunas, trabajar con la atención primaria. Y ahí uno nos explica, por ejemplo, ciertas acciones que están pasando ahora a propósito del desconfinamiento, pero por ejemplo que se abran centros comerciales. ¿Qué tipo de control se puede tener donde hay lugares, en este caso cerrados, una gran cantidad de gente transitando, y con que haya una persona ahí que esté contagiada, que quizás es asintomática y no lo sabe, puede contagiar a muchos? La trazabilidad también se hace. Este sistema paso a paso que hizo el ministro París tiene una lógica interesante, porque junto con la pandemia y con toda la catástrofe sanitaria hay una tremenda catástrofe social. La gente está aburrida, está desesperada, con problemas de salud mental. Sí. Por otro lado, la economía está paralizada. Ahora, cuando uno lo mira desde la perspectiva de salud y desde cualquier perspectiva, donde uno pone a la gente delante como el principal foco, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, creo yo de que en la primera fase, sobre todo de la pandemia acá, fue muy retrasado el tema de las cuarentenas y estas cuarentenas móviles. La región metropolitana, sobre todo, que es donde se han concentrado la gran mayoría de los casos, entre una comuna y otra hay una calle nomás, pues usted atraviesa la calle y cambió de comuna. Claro. No es lo mismo en el sur o en el norte, donde las comunas tienen un espacio territorial con poca población que las separa. Entonces, acá yo creo que cuando estábamos con un número muy alto, no se logró bajar la curva. Lo que yo digo que hacen los vietnamitas deberíamos haber hecho nosotros y no hubiéramos tenido nunca 6.000 y tantos casos como tuvimos. Claro, en algún momento. Nuestro pic fue más grande que el de Italia. Sí, y en Italia tiene mucho más habitantes que nosotros. Sí, pues. Oye, ¿qué te parece que especulemos un poco? La política se hace hoy día en gran parte a través de correos electrónicos, ¿cierto? La política sanitaria también. Van los correos para allá. ¿Estás hablando del Zoom ahora? No, correos electrónicos. ¿Por qué piensas tú, especulemos, por qué piensas tú que el Ministerio de Salud no ha querido entregar los correos electrónicos? Los correos electrónicos, no lo entiendo. Yo fui ministra y me tocó muchos desastres. Me tocó el terremoto de Iquique. Cuando yo era ministra me tocó el incendio de Valparaíso, que se quemaron 40.000 casas. Quedaron más de 100.000 personas sin hogar.
fue una cosa terrible. Me tocó inundaciones, bueno, porque en Chile siempre hay desastres, somos un país de desastres y catástrofes. Y nunca supe que hubiera alguna razón para no ser transparente con los emails del ministerio. No sé qué puede atentar contra la seguridad del país desde un Ministerio de Salud. No estamos en guerra, no hacemos guerra química ni bacteriológica. Claro. A lo mejor hay algún tipo de maniobra que se hubo que hacer para comprar ventiladores. A lo mejor, no lo sé. Pienso que por ahí puede ir la cosa de tener algo que haya que esconder porque va por la seguridad, porque a lo mejor el ejército tuvo algo que ver. Yo no lo sé, pero me cuesta entender. Pero hay quienes dicen que tendría que ver con el número de contagios, con el número real de contagio, que quizás hay algo ahí que eso no va contra la seguridad, pues eso va contra la gestión de un ministerio, no contra la seguridad nacional. O sea, de hecho, cuando hablamos de seguridad nacional, uno se refiere sobre todo a temas que desde afuera puedan alterar. Pero hubo una renuncia, de hecho, de parte de quien era el jefe de epidemiología del ministerio, Joan Acevedo, que además parte del MinSal, aparte, que también termina renunciando, y aparentemente lo que se dice es que podría ir por ahí. Pero yo creo que en realidad, durante el periodo de Mañalich, sí debe haberse creado un sistema paralelo. Se debe haber desconocido bastante la capacidad técnica del ministerio, que es bien buena, y tampoco se le hizo caso al comité asesor que el mismo ministerio formó. Claro. Porque hoy día, al escuchar a los miembros que todavía son parte de ese grupo, ellos siempre estuvieron en contra de las cuarentenas dinámicas, nunca estuvieron de acuerdo con que los niños volvieran al colegio, nunca estuvieron de acuerdo con la mayoría de las cosas que se hicieron. Entonces eso a uno le da... a mí me preocupa, porque en realidad frente a una pandemia de esta naturaleza debe primar el criterio sanitario. Yo sé que es terrible la economía, sé que es muy problemática la cesantía, pero hay mecanismos para paliar eso, y el Estado tiene que ser garante de que la población se mantenga con los derechos mínimos, techo, abrigo, comida, ¿no es cierto? Sí. Y no poner en peligro la salud. Ahora nosotros hoy día hubieron más de 1.500 casos, sigue muriendo 50 personas diarias. Ya como que la gente se acostumbró, como que se mueren 50, 60 personas como algo normal. ¿Cómo va a ser normal? Okay. Si esta epidemia es prevenible, es que basta con no tener contacto y no estar cerca de un enfermo y a ti no te va a dar. Claro. Entonces, sobre todo para la población de riesgo, porque los que se mueren fundamentalmente somos los adultos mayores, los que tienen enfermedades crónicas, aunque sean jóvenes, pero si tienen hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, también se pueden morir. Claro, los jóvenes habitualmente, no todos, también se han muerto niños y jóvenes, pero son menos. Los jóvenes tienden a ser... No han recibido, creo yo, en forma adecuada la transmisión del riesgo. Creo que otra de las grandes fallas del gobierno y del ministerio en particular es la comunicación social. Sí. Creo que a la gente no se le puede hablar de hartas cosas a la vez cuando lo que importa es qué vamos a hacer en pandemia. No sé si me entiende, que hable que hable este otro, que hable el otro de más allá. Es interesante para mí, por ejemplo, que hable la ministra o la subsecretaria del delito, que hable el de no sé dónde, y entre medio de las cifras de la pandemia, los riesgos que tenemos, lo que hay que hacer. Creo que para transmitir riesgo en comunicación social hay técnicas, hay metodologías, hay profesionalismo. Creo que lo que le faltó al ministerio es haberse profesionalizado la transmisión del riesgo desde el día 1. Claro. De manera de que, acuérdate ustedes cuando partimos con esto, un día estábamos preocupados, el otro día estábamos en la nueva normalidad, después estábamos los mejores de Latinoamérica, después, cuando la verdad es que comparado con otros países de Latinoamérica, es verdad que hay otros que lo han hecho peor.
Perú, Argentina. No, claro, pero nosotros estamos en mortalidad un punto más abajo que Brasil. Elia, sí, pues, exactamente. Elia, de todas maneras, a propósito también de comunicaciones, nosotros tenemos el tweet del día y yo quiero preguntarte tu opinión respecto a lo que vamos a revisar ahora, justamente, mientras revisamos nuestras redes sociales. Y dice lo siguiente, es un tweet de Tedros Adhanom, y ahí voy a traducir, porque está en inglés, y dice: agradecemos las alentadoras noticias sobre vacunas de Pfizer y etiqueta también a BioNTech Group, y saludamos a todos los científicos y socios del mundo que están desarrollando nuevas herramientas seguras y eficaces para vencer el COVID-19. El mundo está experimentando una innovación y colaboración científica sin precedentes para poner fin a la pandemia. Ahora podríamos hablar de esta posibilidad entonces de una vacuna a través de Pfizer, que según Pfizer tendría una efectividad de un 90%, al menos en las personas que lo han testeado ellos. ¿Cómo evalúas tú esto? Lógicamente son noticias más alentadoras respecto a eso, pero también con la controversia que ha habido en la búsqueda de una vacuna y poder llegar a un resultado feliz, digamos. Mira, para dar una opinión bien certera, tendría que leer el paper donde está descrito todo, porque la verdad es que hablar del 90% de eficacia, uno podría entender que de 100 vacunados, 90 quedan inmunes y otros 10 no alcanzan a quedar inmunes. Pero lo importante que yo tendría para poder dar una opinión técnica, cómo ha sido la población, cómo se distribuía la población en la fase 3. Porque en la fase 1 es un trabajo de laboratorio nada más para ver, aquí lo que usaron fue una fracción del virus, y para generar anticuerpos y producir entonces un concentrado de anticuerpos e inyectarlo. Eso lo han hecho muchos laboratorios, hay cualquier cantidad de la fase 1 buena. La fase 2 se hace con poca gente para ver efectos colaterales importantes. Sí. Hay muchas que ya pasaron la fase 2, que no daña el hígado, que no produce gangrena, cosas grandes. En la fase 3 también hay varios laboratorios. Varios han tenido que detener la fase 3, ya sea porque alguno se enfermó o porque tuvieron alguna complicación. Pero la fase 3 es un estudio experimental, donde tú tienes un grupo que le colocas vacuna y un grupo que le colocas suero. Es como un placebo. Claro. Pero todo, ¿me entiendes? Y tú miras en el tiempo cuánta inmunidad genera, ¿ya? Entonces compara los dos grupos. Porque si el grupo que le colocaste agüita genera la misma inmunidad, quiere decir que la vacuna no sirve para nada, que es inmunidad natural. Entonces hay que saber exactamente cómo estaban distribuidos los grupos, cuántas personas eran PCR positivos, cuántos eran negativos, quién tuvo contacto. O sea, hay que ver cuál es el universo para poder... Ahora, me llama la atención que ya el primer caso de COVID se hizo el 31 de diciembre del 2019. Eso significa que todavía no llevamos 11 meses de pandemia, ¿no es cierto? Claro, no hemos alcanzado el año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 10 meses. Sí. Llevamos 10 meses, vamos hacia el 11. Entonces, cuando uno piensa que la fase 1 tiene que haber partido más o menos trabajándose en febrero, porque en enero recién se debe haber empezado a llamar la atención sobre esto. Febrero. Ya, la fase 2 al menos demora un mes, marzo, abril. Entonces pues sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Me cuesta creer que hay una fase 3 terminada antes de enero. ¿Ah? Me cuesta creer. Claro. Ahora, si acaso la fase 3 la cortaron, le hicieron alguna cosa, no estoy segura que la FDA en Estados Unidos, el Instituto de Salud Pública en Chile, el NHS de Londres, vayan a autorizarla. Yo no tendría, por eso te digo, me llama la atención, pero es muy poca la información que hay en eso para yo sentirme, sí, estamos listos para la foto. Ahora, una vez que termina la fase 3, hay que fabricarla. ¿Y eso masivamente. ¿Cuánto podría tomar? ¿Cuánto tiempo podría tomar pensando en...? Es que mira, fabricar 1000 ampollas no debe ser tanto, pero eso no sirve para nada. Hay que hacer cientos de millones para poder satisfacer demandas, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. No sé en qué área, si está en Estados Unidos haciéndote en el Pfizer de Estados Unidos, desde donde deben estar trabajando.
lo primero que va a querer Estados Unidos son las vacunas para los americanos. Entonces, si realmente nos va a llegar a nosotros una vacuna, no nos va a llegar muy luego, pero yo no creo que esté listo eso. Claro. Yo creo que están recién sacando los primeros resultados. Entonces, bueno, esto también es una batalla comercial. Una operación comunicacional, tal vez, ¿no? Claro, porque es una batalla comercial. También estamos, Pfizer lo tiene, entonces le va a ganar al otro laboratorio que lo va a tener a lo mejor 15 días después. Y suben las acciones, pasan cosas, ¿no? Pasa de todo. Pero hablemos un poco de política para el rato que nos queda. Entiendo que tú eres muy cercana a Michelle Bachelet. Quisiera saber qué opina, si has conversado con ella, qué opina ella de cómo se ha tratado la pandemia en Chile. Primero, y segundo, yo sé que tú tienes una coordinación política con otras mujeres de otros partidos, ¿cierto? Para sacar una mujer gobernadora en la región metropolitana. Pero lo interesante es la coordinación política de gente del Frente Amplio y de la exconcertación, ¿cierto? Entre otros la PPD. Hablemos de política. Tu primera pregunta, la verdad es que hemos intercambiado información con la presidenta Bachelet, no la he visto. Cuando falleció su mamá, yo no la vi porque respeté 100% la privacidad de su visita y no me iba a poner a hablar de política ni de nada con ella. Nos hablábamos, pero no la vi. La presidenta Bachelet es epidemióloga, igual que yo. Tiene experiencia en salud pública, trabajó en servicios de salud y fue ministra de salud. Yo creo que tenemos los mismos parámetros para evaluar, porque yo no estoy evaluando desde el punto de vista político. A mí me hubiera encantado, yo hubiera sido plenamente feliz si este gobierno lo hubiera hecho bien y no tuviéramos tantas muertes y no tuviéramos todavía más de 1.500 casos. Yo creo que el ministro París lo ha hecho mejor, pero el arrastre ha sido grande y yo les digo, de verdad, yo jamás jamás usaría una pandemia, una catástrofe sanitaria para sacar dividendos políticos. A mí me hubiera gustado que le hubiera ido súper bien. Dicho eso, con respecto a las candidaturas. Mira, la política es muy misógina. La política no es ni la derecha ni la izquierda. Toda la política no es abierta ni considera a las mujeres como un eje fundamental, ni piensa que tiene que haber igual mujeres que hombres, si están a igual capacidad, por supuesto. Entonces, yo fíjate que soy la única mujer del Partido por la Democracia, que yo milito desde que lo creó Ricardo Lagos antes del sí y el no, porque era el único partido legal que había. Ese partido, yo soy la única que va a primarias mujer para gobernador en todo Chile. Y es el partido que yo milito, y es el partido que quiero y que valoro en muchas cosas. Entonces no estoy haciendo una crítica ni a la derecha ni a la izquierda. Todos son iguales, toda la política en Chile y en el extranjero. Pero a mí me parece... Cuando resulta, te voy a terminar la idea, sí. Cuando resulta de que en la mayoría de los países que están gobernados por mujeres son primero los que mejor le ha ido en la pandemia, sí, de hecho, los que han tenido una mejor disposición, los que han transmitido mejor el riesgo, los que han articulado mejor las iniciativas. Ahora, desgraciadamente, y lo voy a decir con toda la energía que pueda, yo lamento que no hayamos ido juntos a una primaria toda la oposición. Me parece que no es el momento de restar. Yo creo que hoy día, después del plebiscito, después del llamado que nos hizo toda la ciudadanía, a quienes podemos estar más cerca de la política, pienso yo de que deberíamos ir juntos a esta primaria, deberíamos haber ido juntos desde un comienzo, pero me junté con las candidatas del Frente Amplio, que son dos mujeres jóvenes, talentosas, porque creo que igual está bien, yo quiero ser la gobernadora de la región metropolitana, yo quiero ser, firmemente. Pero creo que nosotras como mujeres teníamos que dar una señal de que hay un tema que es transversal, que no es ni de partido, que no es ni de programa, que es un tema de género. Y en eso estamos unidas. Y esa experiencia de unidad es aplicable, replicable
para otras candidaturas, para otros ambientes, para que la oposición sea una y no muchas? ¿Es replicable? No lo sé, pues usted me está haciendo la pregunta del $1.000.000. Ojalá yo tuviera la respuesta. Yo le puedo decir lo que a mí me gustaría. Yo creo que de verdad la frase "la unión hace la fuerza" es fundamental. Creo que toda la oposición, sin ninguna exclusión, son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. No somos iguales, si no, no existirían los partidos políticos. Pero los partidos políticos son fundamentales para la democracia. La política tenemos que hacerle una terapia de sanación. La gente no puede seguir pensando que la política es mala. Si la política es el arte de lo posible y es lo que ha llevado a la democracia y ha llevado al desarrollo del mundo. Entonces, porque frente a los no partidos, a los no políticos, tenemos dos alternativas: o el autoritarismo patriótico, entre comillas, o la anarquía. No veo ninguna otra alternativa. Entonces tenemos que tratar de que la política se integre. Nosotros, los del PPD, somos socialdemócratas, somos personas que creemos en la democracia, creemos en el mercado, pero en una política social de mercado. Creemos en los derechos de las personas, creemos en que Chile tiene que ser un país más justo y solidario. ¿Cuál de todos otros partidos no piensa lo mismo? Todos queremos lo mismo. Ahora, obviamente que me imagino que el Partido Comunista tendrá una idea más radical con respecto a ciertos temas, o que el Frente Amplio tendrá más cuestionamientos a la concertación porque no vivieron la dictadura. Los jóvenes no vivieron lo que vivimos nosotros los viejos. Entonces yo los entiendo, yo empatizo con ellos y les discuto, porque no es que uno, porque estuvo en la concertación, es una, como dicen a veces, un añejo que no sirve para nada. No, si uno es un ser humano que evoluciona, pero lo que hicimos en la concertación fue muy bueno. Lo que pasa es que hay que analizar el contexto. Tú no podías analizar las cosas sin contexto. Elia, lamentablemente se nos acabó el programa. Bueno. Queríamos seguir conversando contigo, pero queremos agradecerte esta visita acá vía aquí El Mostrador. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ti también por aceptar nuestra invitación. Federico, nosotros tenemos que ir finalizando este capítulo. Así es, se pasó. Se pasó, como siempre, hablando, pero buen capítulo para iniciar la semana. Con mucho análisis. Hasta mañana también a todos ustedes. Cuídense mucho, les agradecemos además también por su sintonía. Que estén muy bien y mañana martes, entonces nos vemos aquí en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Chao.